Hola Alfonso. Hola Ana, ¿qué tal? Queríamos agradecerte pues, que puedas compartir tu experiencia con nosotros para poder así ayudar a otras personas. Ujú. Tu situación antes de venir a Élite, cómo te encontrabas, qué síntomas tenía, qué tratamiento tenías que abordar, si has estado con algún otro especialista antes de estar con nosotros y cómo nos conociste para empezar este camino con Élite. Ajá. Pues nada, yo vine pues destrozado. Lo mío, llevo como 15 años más o menos, con depresiones, ansiedad, una depresión persistente, que es lo que más me tenía preocupado. Y sí que es verdad que he probado pues todo tipo de medicación. Y para mí todas al principio van bien, pero luego prácticamente eran un parche en la herida, ¿no? Entonces escuché hablar de TMS y entonces me puse a buscar y encontré esta clínica y otra más en Santa Cruz Para el tratamiento de estimulación para el magnética transcraneal. transcraneal. Ok. Y entonces dije, tengo que hacer algo nuevo porque esto no me está funcionando. Entonces me decidí a intentarlo. Entonces llegué a esta, la primera. Porque ya estaba tomando de muchos años tratamientos Yo llevaba tomando, de pues, fármacos, ya ¿no? le digo fármacos, sí, sí, sí. Algunas veces más, otras veces menos, según episodios también y ciclos en que pasaba peor. Pero bueno, no paraba de Con todo. diversos especialistas, de diferentes Ok, psiquiatras. ok, había algunos en que ya no me hacían efecto y a otros psiquiatras me cambiaban la medicación y de lo mismo, un tiempito bien, pero luego otra vez igual. Y para mí eso ha sido siempre un parche. A mí me ha limitado pues, en cuestión de limitaciones de toda la vida, ¿no? Estos 15 años. Entonces, seguimos en el punto de que me ha interesado el tema este, algo nuevo, algo para mí diferente a las pastillas. Y contacté con esta clínica, que gracias a Dios me la pusieron ahí. Dios me dijo, toma, aquí la tienes. Y estoy encantado de la vida con ella, porque aquí descubrí pues esta máquina, el TMS, que para mí hubo un antes y un después. Bueno, estaba entre dos clínicas, pero como quise esta la primera, me enamoró. Me enamoraron todos en general, como profesionales y como personas, tú todos en general. La atención Y cercana, la humana. atención cercana, la amabilidad, el cogerte de la mano y no soltarte, el verte en bajo, sí, decir, tú sabes de esto, estamos contigo, eso se necesitaba. Porque he tocado cientos de médicos en el cual le he dicho, no, 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 no. Y aquí había algo que me enganché. Ya no, ya aparte de la máquina, el personal. Como te tratan y lo bien que te sientes. Qué bueno, porque tú ya al conocer es que existía ese tratamiento, veías como una luz, ¿no? Como Claro, una posibilidad más a todos claro. estos 15 años que ya estabas viendo que era un pasito para adelante, no para atrás. Ok. Estabas viendo que la medicación te daba otros efectos que te limitaban en tu vida, ¿no? Porque Sí, sí, totalmente. mm, no tenías tú podías tener tu actividad, ¿no? De trabajo, de socializar. ¿Cuáles eran los síntomas más fuertes destacados en tu situación? ¿Cuál es la sintomatología La a sintomatología destacar? más a destacar es la ansiedad. Y la ansiedad te daba, Pues me pues, daba miedo, me daba, me ataques de paraba, pánico. ataques de pánico. Había momentos en que dejé de hacer todo lo que me gustaba y me sentía súper frustrado porque, claro, obviamente, si no tienes esos alicientes de lo que te gusta, ¿no? En la vida, pues dices tú, entonces, ¿para qué estoy aquí, no? Y en cuestión de casa, mi Pensamientos familia, el negativos. pensamiento negativo, pensamientos suicidas, más bien fantaseos de no ejecutar y estar en el momento, pero sí de decir, porque claro, decir, esto no es vida. No estaba con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, no, era yo con un bucle metido en el cual era no burbuja y si no podía yo seguir, mejor tiraba un tiempito, unas pastillas nuevas, pero terminaba siempre con los ansiolíticos y de hecho tuve una época que tuve que desintoxicarme de ansiolíticos porque cada vez iba más. Claro. Y ya eran Y también como con la picas. estimulación transcraneal ha sido también como reduciendo, ¿no? Es Totalmente. que es lo que digo, que este tratamiento te hace aliviar todos los síntomas, volver a sentirte vivo, ¿no? Volver a poder realizar. Y además el desintoxicarte de la dependencia a los fármacos, ¿no? En estos momentos Totalmente. estás tomando ya muy poquito, creo, Estoy ¿no? tomando una pastillita por la noche nada más, que Fíjate, yo he llegado a tomar un montón. qué bueno. Y me he quedado en esa y de momento, y bueno, tengo que terminar quitando igual, no la Claro voy que a quitar, sí, vaya, claro que porque sí. la verdad que había un antes y un después.
y sin tener que... Y vamos a hablar que estabas 15 años con toda esta situación y estamos hablando que en cuántos meses, Pues- estamos hablando de cuántos meses con el tratamiento. ¿Cuántos meses hace, Ana? 4, ¿no? 4 4 o o 5 5 meses. meses, ¿no? 4 o 5 meses. Yo a la tercera semana de las sesiones con la MS, yo ya empecé a notar una mejoría impresionante. Es verdad y que yo- con Alfonso hemos notado muy rápido, porque cada persona va Sí. con la neuromodulación, depende. Mm, Y con Alfonso, que para ti fue sorprendente porque Muy sorprendente. de tantos años que no veías esa mejora, sí, sí, sí. a las 3 semanas estabas ya notando Estaba con la incertidumbre esa, ¿no? esa luz, ¿no? Eso de decir, Uf, ese resquicio de Luis, así me agarré a él, ¿sabes cómo? Y sí, y cada vez que más, a más. Yo me he llegado hoy a Nueva York, acabando la sesión, me he ido a Nueva York, ¿es cierto? cuando eso para mí era impensable. Claro, con esa ansiedad, meterte en un avión tantas horas. Claro, a mí me dijo la psicóloga, y me dijo, mira, Alfonso, te dije que salir a la calle, nada, pero no que cruzar el charco. Entonces nos reíamos, ¿no? Es verdad. Y digo, es que De no salir a la maldita calle, de no irse salir al a la otro calle lado. a cruzar el charco, imagínate, Al ¿no? otro lado del mundo. Y lo hiciste bien, en el avión, nada de ansiedad, de perfecto, tal. me fui perfecto, con miedo obviamente, pero me lo pasé genial y fue un regalo de mi hijo y eso no le podía decir que no. Y me armé de valor y tal, y todo lo que pensaba en negativo se convirtió todo en positivo y pasé unas vacaciones que hasta el día de hoy. Qué bueno, porque también has ido acompañándote de otras especialidades como en psicología, ¿no? Has ido acompañado porque nosotros el tratamiento de estimulación siempre comunicamos que es un acompañamiento de todo el equipo. Sí, Desde todo el equipo. medicina general, psiquiatría, psicología, ¿no? Que Sí, has estado sí. acompañado en Un psicología, equipo al completo abordando por derecho. que también te estaba tratando de la situación de trauma, ¿no? De toda la parte del detonante de todo esto, que fue un duelo, ¿no? Un duelo. Que es un duelo. Entonces te están tratando ahora también, Ahora que es estás cuando- sintiendo, ¿no? Como estás Sí, evolucionando mucho en esa situación. Estoy con la psicoterapia, con Cristina, tengo que nombrarla porque Sí, es sí, una claro que gran sí. psicóloga. Una gran psicóloga. Y me está ayudando bastante, porque es un poco de todo, pero aquí la base principal y lo fuerte es la TMS, lo que hace es dar ese empujón y luego los demás acompañando. La verdad que ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este tratamiento? la evolución tan rápida. La evolución tan rápida. Y claro, esa evolución tan rápida. Y el que no sea invasivo, ¿no? El que sea... Es lo que no sea invasivo, que es otra, ¿no? Porque yo pensaba, digo, ¿esto cómo va a sentar, no? O esto no dejarse una máquina, algo nuevo, a ver si al final va a dejar peor. Nada, yo hacía mi vida normal. Ahora mismo, Dolorcito de cabeza leve, lo normal, pero nada, pero invasivo totalmente. qué bien. ¿Recomendarías estimulación transcraneal a otras personas? ¿Y por qué? Por supuesto que sí, por lo menos por mi experiencia. Yo, Es una la verdad, experiencia dura y de muchos años, hace muchos resistente. años lo he pasado muy, muy mal. Entonces yo, a la gente que estén pasando por estos casos en que ya se le haga persistente todo esto de este tratamiento y que no vean, que no lo piensen, y si pueden, que vengan aquí a Élite y que hagan una consulta y si pueden que lo hagan. Yo se lo aconsejo. Con psiquiatría, ¿cómo se ha encontrado? ¿Un departamento de psiquiatría con un especialista? ¿Se ha sentido acompañado en psiquiatría? Totalmente, súper acompañado en todo momento, psiquiatría, psicología, médicos, todos. Para mí, vamos, caí en las mejores manos. ¿Cómo describirías el ambiente, en pocas palabras, de nuestro centro médico Élite? Mi segunda casa, familiar. Te cogen de la mano y es como que dice, de aquí no te vas hasta que no estés bien. Y esa cosa de sentirte como en tu casa, ¿no? Que hoy en día es muy difícil encontrar un grupo de personas en la cual te estén salvando de lo tuyo y que empaticen tanto y que estén tanto contigo, y para mí es una familia. Yo vengo a tomar café cuando puedo, vengo a tomar café. Qué bueno. Para vernos, de verdad. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a ti, Ana. Gracias por tu testimonio. Espero que pueda ayudar a muchísimas personas que se encuentran en tu situación, porque verdaderamente muchas personas con depresión resistente y ansiedad, y que vean este nuevo camino, esta nueva opción, y todo lo que tú has expresado que sirva para ayudar a muchas personas, que es nuestro mayor objetivo en todo lo que hacemos. Por supuesto que sí. Gracias. No hay de qué, a ustedes.